Guerra, Noriel. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Guerrero Ronald. Buenas tardes, licenciado. Presente. Buenas tardes. Lord Nelly. López Córdoba. Perdón, López Katia. Mendoza Brandon. Profesor, buenas tardes. Tiene dañado, dice el micrófono. Ahorita mandó un mensaje ahí al WhatsApp. Mendoza. Sí, presente ya. Creo, me vale el audio. Me funciona. Y ahorita Aló. sí lo escuché. Aló. Brandon. Aló. Aló. Sí, le estoy Presente. escuchando. ¿Quién es? A ver, déjame ver quién me dice presente. Perdón. Yo. No sé, ya. Está bien, sí. Ya le puse. Morocho Gracias, Lourdes. gracias, compañera. Presente, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. Narváez Carly. Novoa Natalie. Presente, profe, buenas tardes. Pantosín Andrea. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Pilliza Cristian. Pujota Eduardo. Vicente Licen, buenas tardes. A ver, Pujota, ok. Quito Franklin. Ramírez María de los Ángeles. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ramos Angie. Buenas tardes, presente. Rivas Carlos. Rosero Doménica. Buenas tardes, presente. Zarzosa Silvia. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Silvio Constante. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Topa Jonathan. Vergara Karina. Buenas tardes, profesor presente. Disculpe, compañero, ¿ustedes? Topa, ya, listo. Ya le pongo. Zambrano Jessica. Bueno, siguiente lista. Ángel Álava. Sí, profe, topa, presente. Ya le puse. Ángel Álava. Vaque Jennifer. Benavides Sandra. Buenas tardes, presente. Benítez Linda. Buenas noches, Magíster, presente. Linda, ya le pongo. Boada Gustavo. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, Boada Héctor. Presente, ingeniero. Caicedo Cecibel. Simpatiza Yasmin. Córdoba Jefferson. Buenas noches, magíster, presente. Buenas noches. Estupiñán Alan. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Gaibor Diego. Grande Jessica. Buenas tardes, presente. Presente, Gaibor. Ok, listo, ya le puse. Intriago Naomi. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. Jumbo Karen. Flor María. Martínez Adrián. Presente, buenas noches.
Mazón Camila. Buenas noches, presente. Buenas noches. Montenegro Catherine. Buenas noches, Licen, presente. Morán Marisa. Palacios Roger. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Rada Ruth. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mi Rivera Andrea. Buenas noches, presente. Perdón. Buenas noches. Rodríguez Jocelyn. Rodríguez Jocelyn Yajaira. Buenas noches, presente. Buenas noches. Rodríguez Jocelyn Fernanda. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Solórzano Melanie. Buenas noches, presente. Buenas noches. Túquerres de Stephanie. Vintimilla Hernán. Vélez Brian. Belis Allison. Vistín Héctor. Zambrano John. Okay. Magíster, ingeniero, disculpe que me interrumpa. No sé si me registró la asistencia, Benavides Sandra. A ver. Sí la registré, compañera Sandra. Ya, y otra ¿Quién más? cosa, hay dos compañeros que tienen problemas que no pueden activar el micrófono, el compañero Mendoza y la compañera López Anabel. A ver. Mendoza, buenas tardes. Jessica Zambrano. Dame un segundito. Zambrano. Ya le puse Jessica Zambrano. Me decía Mendoza. Mendoza Brandon y Anabel López. López, dame un segundito. Mendoza. A mí también me podría agregar a la lista, por favor. Soy Ricardo Calva. A ver, López. A ver, López, Katia y Mendoza, Brandon, él ya estaba. ¿Y usted el último cómo me dijo? Ricardo Calva, por favor. Calma, ok. ¿Ya? ¿Alguien más? Buenas noches, ingeniero. Yo también recién ingresé, todavía estoy en el trabajo. No sé si me pueda poner la asistencia de la lista de Santo Domingo, Alison Vélez. A ver, Alison. Vélez. ¿Ya? ¿Alguien más? Licenciado, buenas tardes. Sí. De pronto no sé si me registró Diego Gaibor. A ver, vamos a ver, Gaibor. Licen, buenas ya está tardes. bien. ¿Alguien más? Sí, compañero, dígame. Muchas gracias. Hernán Ventimilla, ¿Perdón? que no me valía, Hernán Ventimilla. Es que no me valía el micrófono cuando me nombró. Ok, 20.000 y Hernán. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguien más? Ya, estamos todos y todas, ¿no? Bueno, si hay alguien más, dígame, por favor. A ver, déjenme ver el chat. Ya. Listo. A ver, no sé, ¿alguien tiene levantada la mano? Nadie. Ya. Bueno, esta va a ser una clase muy rápida, ¿no? Sobre todo porque tenemos hoy día la evaluación como habíamos quedado en la anterior clase. La evaluación es súper, ¿cómo les explico? Va a ser muy, muy fácil. Lo único que tenían que haber revisado es la materia que se encuentra en la misma plataforma PAO. De allí salen las preguntas. Son preguntas, ¿cómo se llama? 8 preguntas de opción múltiple, es decir, tiene 4 respuestas. Usted elige una y 2 preguntas de verdadero y falso. Tiene de duración esta evaluación 1 hora y 2 intentos. Entonces, bueno, yo ahorita voy a presentar rapidísimo la clase que les tengo para hoy. Voy a hacerlo en 1 hora esta presentación, entonces voy a ir bajando rapidísimo las diapositivas. O sea, quiero decir que voy a irles explicando con mucha paciencia, pero no me voy a detener mucho en las diapositivas. No son un montón de diapositivas, pero todas estas diapositivas, todo este contenido ya se encuentra también en la plataforma PAO. Entonces,
Bueno, además yo quería comentarles, yo les había puesto en el foro, en la plataforma PAO hay un foro donde sobre todo es para inquietudes y preguntas, y en ese foro yo había puesto cuáles son los bloques que tienen que llenar para el trabajo de la actividad práctica. Yo les pido que revisen, si es que ya enviaron, revisen, igual vuelvan a adjuntar, porque es lo que, o sea, de pronto están en otro lado poniendo la metodología para que le pongan en el lado correcto. Bueno, entonces voy a empezar la clase y voy a hacer luego voy a ver sobre todo cualquier pregunta que haya, si hay manos levantadas, ¿no? Entonces, bueno, hoy día eh, vamos a ver sobre la oferta y elasticidades, ¿no? Entonces, esta es una clase donde vamos a mirar rápidamente la oferta y vamos a ver, bueno, qué es elasticidad, ¿no? Elasticidad sobre todo en el mercado. Y yo quiero empezar con esta premisa de un autor anónimo que dice que no se puede enseñar a un loro a ser economista enseñándole simplemente a decir oferta y demanda. ¿Por qué hago esta alusión? Sobre todo porque en realidad el aprendizaje o la enseñanza con ustedes no tiene que ver con que ustedes repitan o se memoricen qué es oferta y demanda, sino que la idea es que puedan sobre todo comprender, ¿no es cierto?, cuáles son estas metodologías de análisis que le estamos enseñando a los estudiantes en el instituto, a los estudiantes de administración de empresas de primero de economía, pues, y lo importante sobre todo es que son metodologías que van acompañadas ¿cómo les explico?, de argumentación y de teoría con respecto a qué es lo que vamos a aprender, ¿no?, sobre economía. Entonces, no es necesario que ustedes solamente repitan qué es oferta y qué es demanda, sino hay que reflexionar un poco más allá de estos conceptos. Bueno, hoy vamos a ver la oferta. Entonces, bueno, esto es un concepto general, ¿no? O sea, la oferta de un mercado sobre todo se refiere a los términos de que en que las empresas producen y venden sus productos, ¿no? Entonces, esto es muy concreto, ¿no? La oferta, sobre todo, se refiere a cuando las empresas producen, ¿no es cierto?, y venden sus productos a un determinado precio, ¿no? Entonces, eso es en concreto. Entonces, pone de ejemplo, por ejemplo, la oferta de tomate. Usted tiene que saber, ¿no es cierto?, para poder hablar de la oferta de tomate, usted tiene que saber cuál es la cantidad de ofertada o que se va a vender, ¿no es cierto?, y a qué precio. Es como cuando veíamos la demanda. No, en la demanda, en cambio, veíamos que la demanda, sobre todo, para poder hablar de la demanda, ¿no es cierto?, de algún producto, teníamos que ver cuál es la cantidad demandada, ¿no es cierto?, por los consumidores y a qué precio. Eso en concreto se refiere a la oferta. Vamos a ver ahora cuál es la tabla o la curva de la oferta. Sobre todo, esto está relacionado con los precios de mercado. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la tabla, ¿no? Cuando estamos hablando de la curva de oferta, vamos a mirar sobre todo los datos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos que yo tengo para analizar la oferta? Tengo solamente el precio y tengo la cantidad ofertada. Entonces, a un precio A de $5, la empresa, ¿no es cierto?, vende 18 millones de cajas al año, ¿no? A un precio B de $4, la empresa vende 16 millones de cajas al año. Entonces, aquí lo que podemos ver ya en el gráfico, ¿no? Perdón, aquí en el gráfico, ¿no es cierto? Es como cómo se grafica esta tabla o estos datos, ¿no es cierto? En un gráfico donde tenemos, aquí en el eje de las X tenemos la cantidad ofertada y en el eje de las Y tenemos el precio a lo que se venden los productos. Entonces, aquí decíamos que esta cantidad sobre todo está en millones de cajas, ¿no es cierto? Entonces, a $1, los empresarios no venden nada, está en cero porque salen perdiendo, ¿no es cierto? A $2 venden una cantidad de 7 millones de toneladas, ¿no es cierto? A $3. Entonces, lo que vemos aquí, sobre todo, cuando estamos mirando esta curva o esta pendiente de manera positiva de la oferta, aquí vemos sobre todo la ley de rendimientos decrecientes, ¿no? ¿A qué se refiere esta ley? Significa justamente que para analizar toda oferta, ¿no es cierto?, cuando revisamos las cantidades y los precios a los que se venden los productos, entonces vemos que siempre la curva va a ir creciendo, ¿no es cierto?, de manera positiva. Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, a este extremo, ¿no es cierto?, de
vender una caja, ¿no es cierto?, de hojuelas de maíz a $5, pues los productores están dispuestos, ¿no es cierto?, a elaborar como 18 millones de cajas de maíz, de hojuelas de maíz al año. Entonces, mientras mayor es el precio, es lo que quiere decir esta ley de rendimientos decrecientes, mientras mayor es el precio de un producto, entonces los productores están incentivados, motivados a producir más, ¿no es cierto? Pero aquí es donde, bueno, vamos a ver esto. Ahora, vamos a ver cuáles son las fuerzas que subyacen a la curva de la oferta, que afectan a esta curva de la oferta. A ver, perdón, voy a ver si hay personas en sala de espera. Bueno, ahorita están entrando todas las personas que ingresan a clase. Ok, sí, continuamos. Bueno, entonces hemos visto la oferta, ¿no es cierto?, de qué se trata. Hemos mirado su curva y ahora vamos a ver cuáles son estas fuerzas que inciden, ¿no es cierto?, que de alguna manera tienen incidencia en esta cuestión. Antes de continuar, no sé si alguien llegó que no esté en la lista, por favor, coménteme porque cualquier rato se cierra el sistema. ¿No? Bueno, continuamos entonces. Bueno, dentro de las fuerzas que subyacen, sobre todo en la curva de la oferta, aquí tenemos que mirar sobre todo que la oferta se encuentra afectada cuando existe alguna variación en los costos de producción, en los precios de los costos, en los costos de producción. Entonces, cuando nosotros hablamos, o cuando el productor, ¿no es cierto? O cuando más bien hablamos en economía de costos de producción, se refiere sobre todo vamos a mirar acá, ¿no? Más o menos a este flujo, ¿no es cierto?, de elementos de los costos de producción. Entonces aquí tenemos todos estos corresponden a los costos de producción, que no es otra cuestión que los materiales, la mano de obra, ¿no es cierto?, los insumos con los cuales se elabora un bien o servicio. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en la mano de obra sube el salario, ¿no es cierto? Entonces, eso de alguna manera afecta a los costos de producción de una empresa, porque la empresa está planificando, qué sé yo, pagar, supongamos, a $400 del salario mínimo. Bueno, ahora con estas leyes de este gobierno puede ser que la mano de obra, supongamos, de una empresa está a $300, ¿no es cierto? $300, 8 horas diarias, ¿no? Cuando este costo, ¿no es cierto?, sube, ¿no es cierto?, supongamos que por la oferta y la demanda o por alguna normativa o política económica sube, qué sé yo, a los $400 del salario mínimo, que es el salario mínimo que está en la normativa, entonces aquí el empresario se va a ver obligado, ¿no es cierto?, de alguna manera a aceptar ese costo, y eso hace que su producción se encarezca, o de alguna manera se encarece en el caso de que este costo le pasa al consumidor, ¿no? O a su vez, el empresario asume este costo, ¿no es cierto?, perdiendo o mermando sus utilidades. Pero eso es un caso hipotético porque eso nunca pasa. Lo que pasa realmente es que el costo se traslada sobre todo al consumidor. Igual pasa con el tema de los insumos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos insumos, de lo que estamos hablando en el tema del aceite, ¿no es cierto?, de la demanda del aceite, entonces y suben los insumos, que estos insumos son químicos, son materiales que se mezclan con la materia prima, ¿no es cierto?, para obtener un producto final, que en el ejemplo del aceite es del aceite, pero al subir los insumos hacen que también suban los costos, ¿no es cierto?, suban los precios en el mercado, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante de tomar en cuenta, cuáles son los factores que tienen que ver, sobre todo, las fuerzas, ¿no es cierto?, que hacen que la oferta cambie, ¿no es cierto?, que con el tiempo ya no sea lo mismo que oferta, sino que cambie con el tiempo. Entonces, estábamos hablando de los costos de producción. Dice que sobre todo, ¿qué afecta a los precios de los costos de producción? Sobre todo estamos hablando cuando suben los precios de los insumos o cuando hay un adelanto, existe algún adelanto tecnológico, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿no? Usted, pongámonos voy a poner un ejemplo clásico que yo siempre pongo de una panadería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la panadería? Que de pronto, ¿no es cierto?, tiene 3 personas contratadas para hacer el pan, ¿no es cierto?, todo el día, es decir, de mañana, de tarde y de noche, ¿no?, para
para poder satisfacer sobre todo la demanda de pan. Entonces, esta panadería, además de estas 3 personas, ¿no es cierto?, hacen un trabajo manual, es decir, amasan la harina, ¿no es cierto?, sacan el producto. ¿Y qué pasa cuando de alguna manera traen una máquina, ¿no es cierto? Un horno, supongamos un horno, un super horno que de alguna manera hace que estos panes se hagan de una manera más rápida, con otra calidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando sucede esto, que llega la tecnología a una empresa, muchas veces esa tecnología llega a reemplazar la mano de obra, llega a reemplazar al trabajador. Entonces ya el panadero ya no necesita 3 personas, sino solo una persona que opere los hornos, que opere las máquinas, ¿no es cierto? Las mezcladoras de la harina, todo para que salga el pan. Entonces ya no necesita 3 personas. Entonces cuando hay adelantos tecnológicos significa en este caso que en el ejemplo del horno, que reducen los costos de producción y esto hace que de alguna manera el empresario tenga un margen para ir reduciendo los precios para el consumidor. Bueno, ¿qué más tenemos de aquí? Los fabricantes se han hecho más eficientes, claro. Hay otros ejemplos, sobre todo, que se refieren a los avances científicos, ¿no es cierto?, para la producción de determinados productos. O en este caso, cuando hablamos de adelantos tecnológicos, por ejemplo, el tema del Internet, el tema de las telecomunicaciones, hacen sobre todo que en este caso los consumidores se informen más, ¿no? Sobre los precios, ¿no? Que las empresas se informen más de los precios de los insumos en el exterior y tengan más opciones para escoger, ¿cómo se llama? Los insumos a costos más bajos, ¿no? Entonces, lo que hace de alguna manera los adelantos tecnológicos es ayudar para reducir los costos de producción. ¿Qué más podemos comentar aquí? Bueno, hay otro ejemplo, ¿no es cierto? De estos temas cuando hay un avance tecnológico o hay una cuestión, sobre todo donde la curva de la oferta se puede mover para un lado o para el otro, tiene que ver, aquí les voy a dar un ejemplo sobre estos temas que tienen que ver como por ejemplo con cuáles son los precios de los sustitutos de la producción, ¿no? Y aquí tenemos sobre todo un ejemplo del combustible, ¿no? ¿Qué pasa cuando el combustible, la gasolina, ¿no es cierto?, en Estados Unidos subió de precio? Cuando sube la gasolina de precio, entonces los productos alternativos para la gasolina, que le reemplazan a la gasolina, entonces uno de estos es el etanol. El etanol que se hace, sobre todo se hace en función del maíz, ¿no? Se hace con el maíz, este etanol, y a través de sale un combustible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la demanda con la oferta de este producto, ¿no? Entonces, los productores, por ejemplo, de maíz ya dejan de vender el maíz para las hojuelas, ¿no es cierto? Y este maíz más bien lo destinan para hacer combustible, para hacer etanol. Entonces, de alguna manera, cuando sube el precio de gasolina, ¿no es cierto? Las empresas miran los sustitutos, como en este caso tenemos el etanol, y esto hace que la demanda, ¿no es cierto?, de este maíz para el etanol, hace que algún momento, ¿cómo se llama?, el maíz suba de precio, ¿no? Sobre todo porque se empieza a demandar mayores cantidades de maíz para hacer combustible, entonces, porque es más barato, entonces esto hace que de alguna manera los productores, ¿no es cierto?, de maíz, de alguna manera ya, ¿cómo se llama? Van de alguna manera a beneficiarse, ¿no es cierto?, por los precios de estos productos. Y lo que vemos es que empieza a subir el precio del maíz, ¿no es cierto? Al subir el precio del maíz, entonces vamos a ver otro, ¿cómo se llama? Otro sustituto, ¿no es cierto?, para el combustible, que puede ser la soya, ¿no? La soya también, de la soya se puede hacer también combustible que no sea a través del petróleo, ¿no es cierto? Y esto, sobre todo, lo que quiere decir es que el precio, ¿no es cierto? Cuando se da subidas de precio sobre algún producto, esto también influye sobre los precios de los sustitutos, ¿no? Es decir, si sube el precio de un sustituto en la producción, de alguna manera reducirá la oferta de otro sustituto, ¿no? Como estábamos viendo el ejemplo del maíz y de la soya, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que pasa, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la soya. Entonces, los productores, ¿no es cierto? Como ven que el maíz empieza a subir de precio, entonces dejan de producir
qué sé yo, supongamos, ¿no? Dejan de producir banano, dejan de producir soya, dejan de producir otros productos que tenían a su alcance y todos empiezan a producir maíz. Entonces, esto hace que la oferta de estos productos como la soya u otros alternativos, pues también se vea afectada. Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, también dice que la política gubernamental también incide sobre los costos de producción. Eh, y bueno, vamos a ver dentro de estos flujos, aquí están, sobre todo, estos son los factores, ¿no es cierto?, que afectan a la curva de la oferta, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la producción de automóviles, ¿no es cierto?, de la oferta de automóviles. Entonces, dice que la tecnología afecta a la curva de la oferta, ¿no? Estamos hablando de cuáles son estos elementos fundamentales que de alguna manera hacen que se vea afectada, ¿no es cierto?, la oferta. Y ya vamos a ver en el gráfico cómo se ve afectada. Otro tiene que ver con el precio de los insumos, como ya dimos algunos ejemplos. Otro tiene que ver con el precio de los bienes sustitutos, ¿no es cierto? Y bueno, y tenemos otras influencias dentro del comercio, pero sobre todo estas tres primeras, ¿no es cierto?, son las que más se puede mirar dentro del mercado, es decir, la tecnología, el precio de los insumos y el precio de los bienes sustitutos, ¿no?, que hace que varíe la oferta. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta con relación a la oferta de lo que estamos aquí mirando, ¿no? Entonces aquí simplemente me ubico un ratito aquí en el gráfico, ¿no? Entonces lo que dice es que cuando hay, cuando por ejemplo hay una, en el caso del ejemplo que les estaba dando, ¿no es cierto? Eh, hay una subida de de los precios, ¿no? Supongamos que este es el precio de equilibrio que está aquí en 3, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando suben los insumos, ¿no? Cuando pasa esto, hacen que los precios suban, ¿no? Entonces, supongamos que el precio de los insumos hacen que los precios suban un poco más. Entonces, lo que pasa en la oferta es que su curva, ¿no es cierto?, se desplaza hacia la izquierda. Y cuando estábamos hablando de la tecnología, y cuando se desplaza hacia la izquierda, obviamente, significa que hay una nueva oferta, ¿no? Entonces, como ven, hay una oferta, la oferta se reduce de un producto cuando sube el precio, ¿no es cierto? Ya este nuevo precio de oferta se vuelcan todos los empresarios, sobre todo, a tratar de producir y luego por la ley de la oferta y la demanda, la ley de mercado, hace que nuevamente se vuelva un precio de equilibrio. Pero eso pasa cuando suben los precios de los insumos. Pero ¿qué pasa cuando insertamos o en la producción ingresamos tecnología nueva? Entonces hace que nuestra curva de la oferta se desplace hacia la derecha, ¿no es cierto? En un caso hacia la izquierda, en el otro caso hacia la derecha. Y como podemos ver, lo que hace es que los costos de producción, ¿no es cierto?, también se reducen, ¿no? Aumenta la oferta, ¿no es cierto?, por poner mayor tecnología, pero los costos de producción hace que mi precio se reduzca por debajo del mercado, ¿no es cierto? Y eso hace que la demanda, con los consumidores se vuelquen, ¿no es cierto?, a comprar el nuevo producto. Entonces, aquí tenemos esta explicación sobre las variaciones de la oferta y la demanda. Perdón, voy a ver si de pronto hay preguntas. Si no, voy a ingresar rápidamente hacia el tema de elasticidades. Hay una pregunta, dice Narcisa Morán. Marisa, perdón, Morán, por favor. Magíster, mil disculpas que le interrumpa. Lo que pasa es que yo tengo un inconveniente. Yo recién me pude conectar a la clase debido a que no tengo quien me ayude con mi bebé y quisiera saber si es que de pronto hoy día va a tomar lo que es la lección. Sí, a ver, verá, la lección está en la plataforma PAU. Entonces, es la evaluación, ¿no? La evaluación va a estar abierta desde las 7 hasta las 11:59 de la noche. ¿Qué más les iba a decir? Ya, y esta prueba, ¿no es cierto?, va a tener una duración de 1 hora, ¿no? Entonces, hay que calcular ahí bien los tiempos para poder dar la evaluación. Eso, ¿no? No sé si quiere que le abra un poco de horas más. Yo lo que puedo hacer es abrirle un poco más de horas más la evaluación para que no tenga dificultades. ¿Está de acuerdo? ¿O está bien a esa hora, a la misma hora que está propuesta la evaluación? No, Magíster, por eso no tengo inconvenientes, sino que quisiera saber si me podría ayudar, permitiéndome salir de la clase y tampoco estuve presente en la asistencia. A ver, déjame ver, Marisa Morán, un segundito.
Morán. Ok, ahorita le pongo la asistencia y bueno, le cuento que esta clase se va a acabar en 19 minutos. Entonces, eso le quería comentar porque de ahí les voy a dejar para que puedan realizar la evaluación. Está levantado la mano Carlos Bonilla y después Carlos Rivas. Sí, buenas noches. Profe, una pregunta. Yo quería saber si la curva de la oferta, cuando la curva de la oferta va hacia la derecha, ¿es un buen indicador? Vamos a verlo aquí en el gráfico. Es su pregunta. A ver, vamos a ver. A la derecha, ¿no es cierto? Es cuando bajan los precios, los costos de producción. Entonces, lo que se decía es que, por ejemplo, usted, si tiene una empresa, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo que hace es comprar maquinarias, maquinarias para que, o computadoras, ¿no? O equipos, ¿no es cierto? Automáticos. Entonces, eso lo que le hace a ustedes reducir los costos de producción, porque de alguna manera, ¿no es cierto? Con nuevas maquinarias, ¿cómo se diría? Con aparatos automatizados, entonces va a necesitar menos trabajadores y usted hace una sola inversión, que esa inversión, sobre todo cuando se trata de equipos, ¿no es cierto? Se amortiza en el tiempo y a la final, bueno, se va viendo sobre todo el tema de la utilidad, qué utilidad tiene. Entonces, en realidad, es un buen indicador si es que usted, ¿cómo le explico? Invierte, ¿no es cierto?, en tecnología para bajar los costos de producción. Entonces usted, si se desplaza, ¿no es cierto?, la curva hacia la derecha, entonces va a bajar el precio y hace un precio sobre todo más competitivo en el mercado, ¿no es cierto?, frente a sus competidores. Entonces usted se ubica a un precio más bajo y además tiene más productos, ¿no? Entonces mientras que el resto de productores no van a poder vender el producto al precio que estaba inicialmente, ¿no? Entonces puede ser un buen, sobre todo de indicador, si es que hay una inversión bastante importante. Gracias, Espero profe. haberle respondido. Finalmente, Carlos Rivas. Sí, profe, buenas noches. Perdone que le moleste. Es que No, tuve un problema. Estoy en mi casa ahorita, pero al parecer se fue luz en mi casa y en los alrededores. Por eso traté de conectarme en el teléfono, pero no pude estar en la hora de asistencia. Quería a saber ver, si es que por favor me puede agregar en la lista, porque ahorita también como tengo un poco de batería, nomás estoy con datos así hasta que vuelva a la luz. Perdone, profe, las molestias. no se preocupe, ya está, ya le puse en la lista. Está bien, por suerte no han cerrado el sistema. Déjenme solo ponerme bien, ya. Bueno, el sistema no se ha cerrado, para suerte de ustedes y mía también, porque si no es un relajo para todos este tema. Bueno, voy a continuar con la última parte de la clase. Muchas gracias, profe. Perdón, la última persona, Camila. Adelante, Camila Mazón, y después voy a terminar la clase con elasticidades. Sí, Camila. Una pregunta, es acerca de la prueba. Usted dice, bueno, en la plataforma hay que se permiten 2 intentos. Por ejemplo, digamos que al primer intento yo me saqué 7 y al segundo intento me saco 6, me saco peor nota. ¿El sistema qué nota le toma? La más alta. No le La hace más, promedio. Sí, le toma la más alta. Así es. independientemente que la segunda me saque mala nota, me toma la más alta. Sí, lo que pasa es que está programado el sistema, justamente está programado para tomar la nota más alta. Ya Pero dice. ¿cuál es el objetivo de los 2 intentos? Quiero que me entiendan bien. El objetivo de los 2 intentos es para que ustedes aprendan un poco más de lo que ven en clase, o sea, es para ajustar el conocimiento. Entonces, en realidad se aprende así. Yo les comento, yo cuando he seguido cursos de educación virtual, a mí mismo me han ayudado me han ayudado a aprender más, sobre todo con esta cuestión de los intentos y a comprender por qué esto es importante. Pero no se preocupen, o sea, les toma la nota más alta. Sandra, adelante. Inge, buenas noches. Lo que pasa es que recién el día lunes me cambié de carrera, ¿no? ¿Será que, bueno, en este caso, aquí en esta carrera soy nueva, ¿no? ¿Será que yo también debo de realizar el cuestionario? O sea, no importa haberme perdido las clases, ¿no es cierto? Sí tiene que realizar el cuestionario. Usted, como es día de la clase, puede revisar la plataforma PAO. Las preguntas, ¿cómo se llama? Están allí. Son todas las que están en los contenidos de la plataforma PAO.
es verdad que la materia es muy extensa, pero por ejemplo, las preguntas son muy puntuales y concretas. Yo les sugiero que no se atrase, que más bien dé la evaluación. Si quieren, les puedo abrir un poco más la evaluación, es decir, hasta las 2 de la mañana, por último, no hay problema en esa parte, pero la idea es que avance. Y hay otra cosa. ¿Sí? Y hay otra cosa, Inge. Bueno, en este caso le podré, o sea, comunicarme con usted por interno para ver si me ayuda, o sea, con las demás notas para poderme Ya. igualar, ¿no es cierto? Mira, yo lo que voy a hacer es, le voy a abrir, por este caso especial, voy a abrir todas las actividades para que usted las pueda cumplir hasta el día domingo. Es decir, todas las actividades voy a abrirlas, las que hemos desarrollado con los compañeros. Los compañeros que no están igual también tienen el chance de poder igualarse, porque yo veo que no todos están, no todas y todas están presentando las tareas. Entonces, es importante porque ya se viene la primera nota, ¿no? Es esta primera nota que van a tener todos. Entonces, yo le voy a abrir las actividades, usted revise la plataforma PAO y vaya cumpliendo las actividades. Y también tiene que hacer la actividad práctica. Y yo lo que les sugiero es que ingresen al foro abajo de comunicaciones, dice aviso, foro. Parece que no les llega el correo. Por ahí en el foro está la explicación de lo que tienen que hacer. Es un avance de la actividad práctica. Eso tiene una nota del 40%. Entonces es muy importante que también el avance. Si por A o B, ¿no es cierto? Pasa algo, me dicen y yo les amplío nomás el tiempo, pero tienen que comentarme. Lo pueden hacer también por el Teams, por el chat del Teams. Yo reviso todo el tiempo el chat del Teams, del correo. Bueno, se pueden comunicar por cualquiera de esas vías. Y bueno, para no quitarles el tiempo después de las 7, voy a terminar, vamos al desenlace de las elasticidades. Yo solo les voy a dar, para hacer las elasticidades hay que calcularlas, les voy a enseñar cómo, pero esto que vamos a mirar en el examen solo va a ir van a ir 2 preguntas de verdadero y falso. Entonces, de esta clase de hoy es porque yo entiendo que va a ser que no lo van a poder procesar inmediatamente, pero es la facilidad que les indico, pero ahora vamos a mirar qué son las elasticidades así rápidamente. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es la elasticidad del precio de la demanda y aquí vemos, ¿no es cierto?, un billete de $100 que están 5 manos tratándole de estirar, ¿no? Y sobre todo porque se le trata de estirar a este dinero, porque esta figura, ¿no? Es porque lo que vamos a mirar, sobre todo en temas de elasticidades, ojo que esta es es la materia de economía, pero en la elasticidad precio de la demanda vamos a mirar cómo podemos sacar la mayor utilidad, ¿no es cierto? Sobre todo a una compra que vayamos a hacer, sobre todo a un buen precio, ¿no es cierto? Para sacarle la mejor utilidad y para eso se calcula estas utilidades, estas elasticidades. Entonces vamos a ver el concepto de elasticidad. Entonces, no es otra cosa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de elasticidad, inmediatamente tenemos que trasladarnos mentalmente para pensar sobre todo que la oferta y la demanda, ¿no es cierto? La oferta y la demanda de un bien o servicio responden sobre todo a los cambios de los precios, que los precios suben o bajan, ¿no es cierto? Eso se refiere a esta primera parte, ¿no? Entonces aquí vemos que algunas compras, algunas compras como los viajes de vacaciones son muy sensibles a las modificaciones de precio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si es que primero tengo planificado un viaje a Nueva York, ¿no? Y tengo un pasaje, un boleto de avión que me cuesta $200, supongamos, ida y vuelta, ¿no? Pero el tema, y yo lo estoy viendo, ¿no? Como una opción. Pero de pronto, por temas del mercado, ¿no es cierto? Por cambios de los precios, yo no compré en ese rato, sino que veo que el precio se incrementa y me llega el boleto, qué sé yo, a llegar a costar $700, $800. Entonces, simplemente no viajo, ¿no? Simplemente digo, no, está muy caro, ya no me resulta, o sea, mejor me voy a otro lado. Entonces, a eso se refiere que estas modificaciones, o sea, que hay productos, ¿no es cierto? Como por ejemplo los viajes, que son muy sensibles a estos cambios de precios, que hace que la gente más bien se reserve, ¿no es cierto?, la decisión de ir de viaje. Pero hay otras, ¿no es cierto? Otras, ¿cómo se llama? Otros bienes, como en el caso sobre todo de la comida, ¿no es cierto? O de la electricidad, que son como bienes de
de ¿cómo se diría? Bienes de consumo prioritario, ¿no? Son bienes muy necesarios para la vida cotidiana de las personas. Entonces, por más que haya variación con relación a los precios, entonces aquí sobre todo lo que se mira es que estos cambios de precios influencian muy poco en esta elección, porque a pesar de que suba, por ejemplo, el precio de la comida, las personas no van a dejar de comer, entonces van a tener que ajustarse para adquirir la comida al nuevo precio, igual con la electricidad, ¿no? Si me suben el precio de la luz, no voy a poder dejar de tener luz porque yo trabajo, ¿no es cierto? Con eso funciona mi computador, cargo mi celular, entonces si es que me sube el precio de la electricidad, yo tengo que hacer lo que sea, ¿no es cierto?, para pagar ese bien. En este caso, lo que vemos, ¿no es cierto?, es que cuando son este tipo de situaciones, no varía mucho si es que cambia de precio, es decir, no varía mucho la elección, no tengo de qué escoger. Entonces, eso, ¿no? Ya, y aquí tenemos, ¿no es cierto? Dice que la relación cuantitativa entre el precio y la cantidad comprada se analiza a través del concepto de la elasticidad. Sobre todo esta parte que estamos viendo, ¿no? Tanto la clase anterior como la de ahora, que se refiere a este tema de oferta y elasticidades, se refiere a este capítulo que estamos viendo, que vamos a ver, que es de microeconomía, ¿no? O sea, de aquí nos quedan algunas clases más sobre el tema de microeconomía. Yo estos dos temas ahorita están en la unidad 1, pero ya más adelante le voy a pasar a la unidad 2, ¿no es cierto? Con todas las tareas de la unidad 2, para irle ya encasillando, ¿no? A qué se refiere cada unidad. Ahorita estamos en la unidad de microeconomía, por eso estamos viendo estos conceptos. Entonces, y cuando hablamos de microeconomía, estamos viendo sobre todo el comportamiento minucioso, ¿no? De cómo se comporta la oferta, de cómo se comporta las empresas y las familias, ¿no? En un mercado. Entonces, cuando se habla de la elasticidad precio de la demanda, entonces se dice que se denomina elasticidad precio y esto indica cuánto varía, ¿no es cierto? Cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando varía su precio, ¿no? O sea, cuánto varía la cantidad demandada. Entonces, para esto hay una ecuación y hay unas formas de cálculo, pero yo ahora les voy a indicar, ¿no? Tal vez para la siguiente clase veamos o ya trabajemos operaciones para calcular la elasticidad. Entonces, bueno, dice, su definición exacta de elasticidad dice que es la variación porcentual de la cantidad demandada dividida entre variación porcentual del precio. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, la elasticidad precios habla de una sensibilidad ante las variaciones del precio. Ya. Entonces, vemos cuando hay mucha variación del precio, la variación es muy grande, entonces se está hablando de una demanda, ¿no es cierto?, elástica. Y cuando hay una variación que no es muy grande, se habla sobre todo o es baja, ¿no es cierto?, se habla de una demanda inelástica, ¿no? Entonces tenemos estos dos conceptos muy importantes. Cuando la demanda es elástica, ¿no es cierto?, responde a cambios importantes del precio, ¿no es cierto?, sobre todo en las decisiones hay una variación bastante importante y eso veíamos sobre todo en el tema de los viajes, ¿no? Que ahí había bastante variación. Entonces, en el tema de viajes estamos hablando de una demanda elástica. Y en el tema de bienes, ¿no es cierto?, como la comida o la electricidad, donde la variación, sobre todo, existe pocos cambios, la demanda responde poco, ¿no es cierto?, a los cambios del precio. Entonces, ahí estamos hablando de una demanda inelástica. ¿Qué quiere decir que la demanda responde poco? Es decir, que la demanda no se inmuta en seguir demandando el producto como la comida o la electricidad, se sube el precio porque es muy necesario, ¿no? No, aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí decíamos, la demanda de los bienes como alimentos, el combustible, los zapatos y los medicamentos tiende a ser inelástica, ¿no? Eso es muy importante. Listo. Entonces dice que los factores económicos que determinan la magnitud de elasticidad precio, bueno, tengo 5 minutos más. Voy a tratar de cerrar esta idea de la elasticidad. Entonces dice que los factores económicos que determinan la magnitud de la elasticidad precio de los bienes individuales, la elasticidad tiende a ser mayor en el caso de los bienes de lujo, ¿no? Entonces aquí ya nos está diciendo, ¿no? La elasticidad es mayor cuando se trata de bienes de lujo, ¿no?
Entonces, ¿por qué? Porque si hay una variación importante en el precio, obviamente, ¿cómo se llama? La demanda, no va a haber mucha demanda, ¿no? De los bienes de lujo, ¿no? Por eso son bienes de lujo, son exclusivos para un determinado mercado muy concreto, ¿no? Para los consumidores que tienen mucho dinero. Entonces aquí dice, cuando existen bienes sustitutos, cuando los consumidores tienen más tiempo para modificar su comportamiento, ¿no? Sobre todo cuando se trata de esto. Entonces aquí estaríamos hablando, cuando hablamos de bienes de lujo, de una demanda elástica. Bueno, aquí vamos a ver el cálculo rápidamente de las elasticidades. Entonces me dice que el cálculo de las elasticidades, para eso existe una ecuación. Dice la elasticidad precio de la demanda, que se le denomina ED, es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del precio. Ya, bueno, eso suena todavía bastante, ¿cómo se llama? No concreto, entonces vamos a ver hasta llegar a ver cómo se hace este cálculo. Entonces aquí tenemos un cálculo de estos conceptos que estamos dando. Entonces aquí tenemos el caso A, ¿no es cierto? Que está graficado, y el caso B. Entonces aquí tenemos la cantidad demandada y el precio, ¿no? Entonces aquí tenemos en esta curva de la demanda, y aquí vamos a ver, para el caso A, ¿no es cierto? Tenemos un precio de $90, aquí ponemos $90, y una cantidad de 240. Y cuando vemos en el caso B, vemos un precio de $110, ¿no es cierto? Más de arriba, 110, y a una cantidad de 160, ¿no? Entonces, aquí primerito hemos sobre todo graficado una demanda, ¿no? Entonces, aquí cuando yo quiero ver cuál es la variación porcentual del precio, no es otra cosa que es igual, ¿no es cierto?, a variación del precio sobre el precio. Y esto es igual, ¿no es cierto? ¿Qué es igual a la variación del precio? Entonces aquí vemos el precio, ¿no es cierto? 110 menos 90, voy a borrar esto. 110 menos 90 es igual a 20, ¿no es cierto? Es la variación porcentual del precio, es decir, este precio, ¿no es cierto?, es 110 menos el precio de 90. Eso es lo que estoy haciendo. Y tenemos la variación porcentual de la cantidad. Entonces, ¿qué es igual? ¿No es cierto? Es igual a 240, perdón, es igual a menos 80, a 240 menos 160. 240 menos 160 me da igual a menos 80. Entonces, y a eso le divido sobre la cantidad, ¿no es cierto? Sobre la cantidad, en este caso, sobre esta cantidad, déjenme ver, ya, sobre la variación porcentual del precio. Bueno, aquí le divido sobre esta cantidad, y me da, sobre todo, me va dando estos resultados, ¿no? En un caso tengo el 20% y en el otro el 40%, tengo el 40%. Y esta cantidad, ¿no es cierto?, responde sobre todo a este precio y a esta cantidad que se encuentran aquí entre el A y el B, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar cómo más vamos calculando esto. Déjenme mirar aquí, dice la cantidad demandada, ya disminuye, sube un 20%, ¿no es cierto? Dice, al subir el precio un 20%, la cantidad demandada disminuye un 40%, ¿no? Eso es un poquito lo que me da de interpretación aquí. Calculo la variación porcentual del precio, ¿no es cierto? Que es igual a variación del precio sobre el precio, y igual acá, ¿no es cierto? La variación porcentual de la cantidad es de la variación de la cantidad sobre la cantidad demandada, y con eso yo tengo, lo que obtengo es una explicación, ¿no? Que al subir el 20%, ¿no es cierto?, el precio, se me reduce la cantidad demandada en un 40%, ¿no? Eso es solamente una interpretación. Entonces aquí lo que se tiene además son unas categorías de la elasticidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando la variación del precio, ¿no es cierto?, del 1% provoca una variación en la cantidad demandada superior al 1%? Entonces tenemos que la demanda es elástica, ¿no? Y asimismo vemos la siguiente reflexión. Decimos, ¿qué pasa cuando la variación del precio de 1% provoca una variación en la cantidad demandada inferior,
¿no es cierto?, este porcentaje, entonces hablamos de una demanda inelástica, como veíamos en los bienes de consumo masivo. Y luego tenemos, sobre todo, qué pasa con la demanda, qué pasa cuando la demanda elástica es unitaria, es decir, es igual a 1, ¿no es cierto? La demanda elástica es igual a 1, me dice que se produce, bueno, que esto se produce sobre todo cuando se da la variación, ¿no? Tenemos estos tres, ¿no? El uno cuando decimos que es que el precio del 1%, ¿no es cierto? Dice que es mayor, ¿no es cierto?, este porcentaje. El otro me dice que el precio del 1%, ¿no es cierto?, es menor a este porcentaje, y el otro cuando es igual a 1. Y aquí tenemos los gráficos, ¿no? Estos tres gráficos. Entonces aquí tenemos el gráfico cuando la demanda es elástica. El gráfico cuando la demanda es elástica. El gráfico cuando la demanda... Perdón, hay un audio. Listo. Termino mi explicación y doy paso, ¿no?, a las intervenciones. Perdón, me pasé un minuto, solo denme un minuto más para llegar a esta parte de aquí. Solo tengo 2 láminas, ¿no? Entonces aquí tenemos los gráficos, ¿no? Como ven, las pendientes, ¿no es cierto? Cuando la demanda es bien elástica, vemos una pendiente, menos inclinada, ¿no es cierto? Y vemos esta distancia del A a B es bastante grande, ¿no? Luego vemos cuando la demanda es inelástica, ¿no es cierto? Vemos que tiene una pendiente mucho más inclinada, ¿no es cierto? Y estas distancias sobre todo se acortan. Y cuando es igual a 1, ¿no es cierto?, cuando la demanda de la elasticidad es unitaria, entonces tenemos una curva, ¿no es cierto?, igual una pendiente no tan pronunciada como cuando es elástica ni cuando es inelástica, ¿no? Entonces, pero estas pendientes se hacen graficando en base a tablas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver como un último ejemplo de esta tabla, donde vamos a aplicar sobre todo las ecuaciones. Y aquí podemos ver, ¿cómo se llama? Y aquí podemos ver muy bien estos cálculos que estábamos viendo hace un rato, ¿no? Entonces aquí tenemos, el primer dato que tenemos es la cantidad demandada, ¿no es cierto? Y tenemos el precio. Entonces lo que hace aquí, si ven esta parte que dice variación de la cantidad, restamos, ¿no? 10 menos 0 es 10. Es decir, restamos este menos este. Luego restamos 20 menos 10, me da 10. 30 menos 20 me da 10. Entonces, esto es la variación de la cantidad, ¿no? Estos van siendo los resultados de la variación de la cantidad. Y luego vamos viendo ¿cómo se llama? ¿Cuáles van siendo las variaciones del precio, ¿no? Entonces, aquí es igualito, ¿no? 6 menos 4, 2. 4 menos 2, 2. Y 2 menos 0 es 2, ¿no? Algo muy importante cuando nosotros estamos haciendo el cálculo de las elasticidades es que tienen valores absolutos, es decir, si el resultado me sale negativo, entonces obviamente lo que yo voy a tener es, cuando le pongo en valores absolutos, son valores positivos, ¿no? Entonces luego lo que hago, ¿no es cierto?, en mi siguiente columna es calcular sobre todo cantidad 1 más cantidad 2, cantidad 1 más cantidad 2 y para 2, ¿no es cierto? Entonces 0 más 10 es 10 para 2, para este 2 es igual a 5. Estoy viendo, ¿por qué? Porque estoy viendo sobre todo aquí la variación, perdón, aquí estoy viendo la cantidad, ¿no es cierto? 1 más 2, de esta manera, ¿no? Igual lo mismo pasa con el siguiente, ¿no es cierto? Con el siguiente dato, ¿no? Y así sucesivamente hasta, ¿cómo se llama? Hasta ir encontrando estos datos, ¿no? Q1 más Q2, ¿no? Q1 más Q2 dividido para 2. Q1 más Q2 sería 20 más 10, 30, dividido para 2 es a 15. Q1 más Q2, 30 más 20, 50, dividido para 2 es a 25. Y finalmente, me voy aquí, ¿no es cierto? Para ir viendo, ahora voy a ver el precio, ¿no es cierto? P1 más P2 sería 4 más 6 es 10, dividido para 2 es a 5. 4 más 2 son 6, dividido para 2 es a 3, y 2 más 0 es 2, dividido para 2 es a 1. Y finalmente, una vez que he construido, ¿no es cierto?, estos datos en cada uno de los lados, yo lo que hago es unir las ecuaciones, ¿no? Entonces aquí
me dice que es variación de cantidad dividido para Q1 más Q2 sobre 2, ¿no? Entonces aquí tenemos la variación de cantidad era 10 dividido para 5 por 2, ¿no es cierto? Dividido para 5. Entonces, de esta manera solamente reemplazo las ecuaciones y voy encontrando ¿qué es lo que voy encontrando? Que aquí, ¿no es cierto? En el primer rango de 0 a 10, ¿no es cierto? En este primer rango tengo una demanda elástica, ¿no? Porque me da igual a 5, es decir, es mayor que 1, como pueden ver, a una variación del 1% del precio. Entonces tengo aquí que es igual a 5, entonces tengo una, ¿cómo se diría? Una demanda elástica. En el siguiente punto, ¿no es cierto? De 10 a 20, veo, ¿no es cierto? Al reemplazar en la ecuación que me da igual a 1, entonces aquí tengo una elasticidad unitaria. Y después el siguiente valor que es de 20 a 30, ¿no es cierto? Al reemplazar estos valores de aquí en la ecuación, voy obteniendo que esta es inelástica, ¿no? Entonces, de esta manera, esta demanda es inelástica. ¿Por qué? Porque es menor a 1. Si ven, es 0.2. Entonces, aquí es mayor a 1 porque es 5. Es igual a 1 y aquí es menor a 1, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos tres ejemplos, ¿no es cierto? De las tres curvas de cómo se calcula la elasticidad. Eso, compañeras, compañeros, no sé si tienen alguna pregunta. Yo tenía que, hasta este punto, ¿no es cierto?, darles la clase de hoy. Déjenme ver en la página. Ok. No sé, hay una pregunta, está Camila. No sé si Camila estaba levantada la mano ahora o era de antes y después Era de está antes, Brandon. sí. Entonces, Brandon, adelante. Inge, ¿de pronto es hasta esta clase la evaluación o no? Sí, y como les dije, la clase de hoy solamente tiene preguntas de verdadero o falso, ¿no? Entonces, les dejé así porque obviamente sé que no iban a poder procesar toda esta clase de hoy, pero hasta hoy, hasta la clase de hoy es la clase que vamos a ver en este módulo, ¿no? En esta primera parte. Eso, Pero sí compañeras y está fácil, compañeros. Inge. Yo les voy a dejar para que puedan dar la evaluación. Está bastante, yo les digo, para mí no está complicada porque además tienen mucho tiempo y además tienen 2 intentos. Entonces, lo único que les digo es, si es que, por ejemplo, me dicen que necesitan un poquito más de tiempo, me dicen y yo les alargo un poquito más la evaluación. O sea, me refiero no de tiempo, de ponerles más de 1 hora porque es suficiente, sino que, porque a veces yo les pongo 1 hora y yo reviso el tiempo y hacen en 5 minutos, en 10 minutos. Entonces, eso. Perdón, hay otra persona, Carlos Bonilla. Profe, por hacerle una pregunta, es de lo otro que debemos de llenar, o sea, es una sugerencia. No sé si usted nos puede ayudar con un formato lleno para poder nosotros basarnos, subiéndolo a la plataforma, por favor, o si es que hay cómo, desde luego. Ya, a ver, verán rapidito les Sí, voy a indicar Lice, porque de la verdad yo no plataforma. entendí muy bien. Ya, Y si me verán puedo aquí guiar. si están viendo el documento. Sí. Ya, esta es la PAO, ¿no es cierto? Aquí, arriba donde están los videos, hay uno que dice foro de dudas y preguntas. Se supone que si yo ponía aquí una indicación, les llegaba a su correo, es posible que no les haya llegado. Entonces, ustedes entran aquí y aquí se encuentra este tema que dice guía actividad práctica. Entonces, ustedes entran aquí a esta parte y se les despliega las indicaciones que yo necesito para esta guía y cuáles son los campos que deben llenar. Entonces, aquí tenemos el tema, los objetivos, ¿no es cierto? Y el procedimiento de la práctica, que es la metodología. Ahí está una explicación. Y si alguien tenía dudas, preguntas, simplemente tenían que responder, ¿no? Aquí al foro y seguíamos conversando del tema. Pero yo no sé si no revisaron porque no les apareció el correo. No sabían que había esta parte, pero ahora les indico para que puedan conocer. Entonces aquí, ¿no es cierto? Entran aquí a la parte del inicio, ¿no es cierto? Aquí antes de que empiecen los videos de cada clase está esta parte que dice avisos y foros, dudas e inquietudes. Entonces aquí en foro de dudas e inquietudes se encuentran las indicaciones de qué es lo que tienen que llenar de la guía práctica. Esto también para la compañera nueva que tiene que igualarse, entonces revisan y simplemente tienen que llenar, dan clic aquí, ¿no es cierto? En esta parte
donde dice ya actividad práctica, ahí se les despliega las indicaciones, ¿no? Entonces aquí incluso yo les explico, les digo, en la materia de economía la finalidad es brindarles a las y los estudiantes el marco conceptual, las herramientas necesarias, además de una metodología para que puedan hacer un análisis de datos. La economía es una ciencia social que estudia el comportamiento de las familias y las empresas. En este marco, mi sugerencia para este trabajo es, si queremos analizar la demanda, debemos de analizar el comportamiento de las familias a través de las variables como la cantidad demandada de cualquier producto, y el precio es un ejemplo, ¿no? Porque en la materia, ahorita estamos viendo microeconomía, después vamos a ver macroeconomía, después vamos a ver comercio internacional, ¿ya? Entonces, esto es como un ejemplo. Si es que a alguien le gusta la microeconomía, o sea, mirar el comportamiento de la oferta y la demanda, además, lo que vamos a ver sobre todo son variables, son datos, ¿no? Entonces, es decir, los precios y las cantidades para determinar, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hacer una metodología para ver cómo podemos ver la oferta y la demanda en el caso de este ejemplo. Pero como les dije, la materia va a tener varios aspectos, ¿no? Hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Hemos visto el tema de economía en general, luego ahora estamos viendo microeconomía, después vamos a ver macroeconomía, y después comercio internacional. Entonces, para cualquiera de esos tres ámbitos o ramas, usted puede hacer el tema. El tema lo puede ir modificando más adelante cuando vayamos avanzando en la materia, pero en esta primera parte ustedes tienen que presentarme un avance de este formato. El formato también está en la plataforma, pero aquí yo les digo cuáles son los campos que me tienen que llenar. El tema, los objetivos y el procedimiento. En esto del procedimiento hay que poner la metodología. ¿Cómo yo voy a hacer este tema? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Qué tengo que hacer? Si es una metodología, solamente pone yo voy a hacer que, ¿cómo se llama? Voy a indicar que se levante información, que se levante las cantidades cuantitativamente, ¿no? Que se investigue cuantitativamente cuáles son estas cantidades demandadas, cuáles son esos precios. Y usted indica cómo hace el análisis, ¿no? De la oferta, la demanda, en el caso de que ese sea el tema. Como hay varios temas de lo que yo he podido conversar con estudiantes, entonces yo les he dejado más bien a su elección que me puedan hacer el tema y desarrollarlo, y yo les estoy apoyando para que lo hagan sobre todo bien. Una consulta, Magíster. ¿En la lectura que está ahí, la borramos para poder escribir nosotros o la queda ahí abajito? Ya, esa información. Sí, la información. Ya, a ver, voy a abrir nuevamente el documento. Yo la borré, esta información pueden borrarle, ya lo que dice objetivos, esto solo es para indicarles a ustedes qué tiene cada campo. ¿Cómo tenemos que llenar? ¿Cómo tenemos que hacer? Exacto, qué tienen que hacer, pero es como una indicación, ya. Entonces eso lo tienen que borrar y más bien poner su propia información, ¿sí? Bueno, bueno, les voy a dejar más bien para que se concentren en la evaluación. Yo lo que les pido es que lean bien las preguntas, lean bien las instrucciones siempre, de todo tipo de instrucciones que tenemos, leanlo bien y vayan respondiéndolo con paciencia, no se apuren porque tiempo es lo que hay de sobra. O sea, les digo eso porque yo después reviso y veo que se han demorado 5 minutos, 10 minutos en la evaluación porque es facilita, porque solo tienen que poner A, B, C, D o F, cualquiera de esas opciones señalar. Y de pronto, si leen la pregunta, ¿no es cierto? Revisan ahí, comparan con la materia y van a encontrar las respuestas más rápido. Bueno, eso, creo que hay una persona más. Creo que no, ya todos, no hay ninguna inquietud más. Listen. Entonces, ¿sí? Disculpe, ¿cuántas preguntas hay en ese cuestionario? Una curiosidad. ¿Perdón? ¿Cuánto qué? ¿Cuántas preguntas hay en el cuestionario? Solo es una curiosidad. Ya, son 10 preguntas, son 10 preguntas que tiene el cuestionario, no tiene más. Ajá. Ah, ok, gracias. Sí, no se preocupe. 10, Arteaga, Nicole. Profe, disculpe, una consulta. ¿Tenemos que mantenernos aquí conectados o podemos cerrar la sesión para hacer? Ya podemos cerrar la sesión. Yo mismo ya voy a cerrar la sesión una vez que termine la clase. Yo también me salgo. No hay ningún problema. Sí, simplemente escuchen bien las indicaciones, revisen la plataforma y eso, ¿no? Y así podemos quedar. Todo bien. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Listen. Listo, entonces, bueno, mucha suerte. Nos vemos la próxima clase. No hay tarea para la próxima clase, sino que aquí ustedes hacen la evaluación. Y bueno, nos vemos con un nuevo tema entonces y un nuevo comienzo después de la otra semana.
próximo jueves. Buenas noches con todas y todos. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas noches, profe.